¿Quieren rock? No. Todos sabemos qué es deporte, pero a la vez nadie sabe qué es deporte. ¿Cómo lo sé? Siempre que hago esta pregunta, y la vuelvo a hacer ahora, ¿qué es el deporte, compadre? El deporte es una actividad física. ¿Qué más? También esto es una actividad física, no es deporte. ¿Qué es el deporte? Todos saben qué es deporte, pero nadie sabe qué es deporte, ¿no? Y casi siempre cuando empiezo con esta pregunta, ¿qué es deporte?, generalmente viene la parte más obvia, es una actividad física. Es una actividad física como cualquier otra, pero la actividad física es propia de cualquier ser vivo. El deporte es evidentemente una actividad no solamente física, sino también es una actividad cultural porque tiene una concepción, unos fines, etc. Segunda parte que me preocupa de que nadie sepa qué es el deporte es que tenemos una Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que asume que la cultura física está a la par que el deporte, ¿no? Que tiene ciertas leyes, ciertos reglamentos, sin saber un demonio que es el deporte en las leyes que rigen al deporte en nuestro país. Entonces, todo el mundo sabe qué es deporte, pero nadie sabe qué es deporte. Todo el mundo dice el deporte no se le apoya, pero nadie sabe exactamente qué es el deporte, ¿no? Entonces, a mí mi primera preocupación, es una preocupación dentro del área que estoy trabajando, que es historia del deporte, saber qué demonios es el deporte. Y Alan Goodman, un historiador del deporte, lo decía: you can't study sport without knowing what's sport, ¿no? Bueno, y entonces llegaron los británicos y nos dijeron: esto es deporte. Esto es deporte, claro que sí. Esto es deporte, claro que sí. Todo esto es deporte. Y entonces llegaron los británicos gloriosamente a finales del siglo XIX y nos dijeron: el deporte es sport. En francés es la sport, en italiano es lo sporto, en portugués es el sporto. Y entonces resulta que nos vamos con la finta de que llegaron los británicos a enseñarnos que el deporte es lo que ellos dicen que es, porque todos sabemos que esto es deporte, ¿no? María José lo primero que nos dijo es: no, pues no hubo británicos que llegaran a México a enseñarnos cómo jugar frontón, a enseñarnos cómo poner las reglas, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, creo yo, para tratar de entender qué es el deporte? Y entonces, parte de lo que me ha tocado investigar es un poco el origen del término, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué es deporte si no lo nombramos? Digamos, el primer paso es nombrarlo. El primer descubrimiento que tengo es que sport no es la primera palabra que designa el deporte. Son las lenguas latinas las que designan el deporte. Y el castellano y el francés, en ese sentido, son las primeras lenguas que tienen una acepción para hablar de deporte. Deport o disport, que en francés pierde la S y se convierte en E y se convierte en deport. Con el acento circunflejo se convierte en deporte, que tiene que ver con pasatiempos, recreaciones, incluso relajación o recuperación. Estamos en el siglo XV, nada más para orientarnos, estamos terminando con la Edad Media, estamos en el Renacimiento, y entonces ya tenemos un término especializado que nos está designando una actividad de recreación, de pasatiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no son los británicos los que llegan en el siglo XIX a enseñarnos una palabra, ¿no?, que empieza a designar algo diferente. ¿Qué tenemos en el siglo XVI? Si ustedes se van dando cuenta, lo que tenemos en el siglo XVI es que pasamos de los pasatiempos y empezamos a encontrar ejercicios físicos. Estos, por ejemplo, son definiciones que hay en los diccionarios de la época. El Quijote, por ejemplo, ya habla de deporte, por ejemplo. Cervantes ya utiliza la palabra deporte también para divertir, asombrar, complacer, etc. ¿Cómo vamos puliendo un poquito más esta definición? ¿Qué encontramos en el siglo XVII? XVII, ya la palabra competición. Entonces ustedes están viendo que ya vamos cada vez avanzando más hacia definiciones que están pareciéndose más a lo que parece el deporte. Y en el siglo XVIII, en Francia, la enciclopedia ya nos empieza a hablar no de deporte, pero sí ya empieza a distinguir ahora sí juegos muy específicos como la jeu d'adresse, ¿no?, contra la jeu de force. Y ya empieza a haber una distinción entre lo que es la habilidad y lo que es la fuerza. Y más importante, ya la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert ya empiezan a hablar de competiciones o juegos muy específicos que podríamos deducir ya tienen ciertas reglas. El juego de bolos, la jeu de quille, la jeu de villard y muy importante la jeu de paume. Primera hipótesis: el concepto de deporte no es un concepto que viene del sport del siglo XIX, pareciera ser, de acuerdo con lo que me ha tocado revisar, que viene de más atrás y parece que son las lenguas latinas las que empiezan a hablar antes de deporte
que los británicos en el siglo XIX. Y si no me creen, en el siglo XVIII ya aparece la palabra sports para el inglés y designa la caza. Designa a la caza. Me parece que esta es una definición mucho menos compleja que el transcurrir de las lenguas romanas, ¿no? Que ya van trascendiendo de los eventos recreativos, ya le empiezan a meter actividad física, ya le empiezan a meter recreación. Entonces esa es la primera hipótesis. Pero ¿qué es lo que ocurre y que es tan trascendental para esta definición de deporte? Llega el siglo XIX y el siglo XIX encuentra no una definición, sino un término que designa lo que no es deporte, y eso es la educación física. El siglo XIX encuentra que es muy diferente las actividades de competencia que elevan el espíritu individual de las actividades de educación física, que son modelos muy importantes que designan los estados para hacer que a través de la actividad física puedan formar ciudadanos. Es decir, curiosamente el siglo XIX encuentra una definición del deporte en torno a lo que no es el deporte, y en este caso sería la educación física. En dos palabras, pareciera ser que es enfrentar dos mundos muy diferentes, en este caso el mundo británico y el mundo de Prusia, el mundo prusiano y el mundo alemán, que se está formando. Y están peleándose dos modelos en cuanto a la formación, ¿no? o a la idea que tienen para la formación de los individuos. Por un lado, tenemos a los británicos que están creyendo que a través de lo que ellos llaman sport, pueden modelar a las personas a través del fortalecimiento individual de sus habilidades personales e individuales. En cambio, los prusianos están diciendo que no, la educación física tiene que ser igual para todos, tenemos que educarlos a todos, tenemos que ir a hacer actividades en masa, y eso será la base para formar a nuestros cuadros, no solo ciudadanos, sino también para formar a los cuadros del ejército. Y entonces, esto que ven aquí no es educación física, eso es deporte. Y nadie pone en duda, aquí le pongo fíjense bien que aquí le estoy poniendo un asterisco, para establecer estos que son los deportes olímpicos tradicionales, entendiendo no la gimnasia como movimientos calisténicos, sino la gimnasia ya como reglamentado, de competencia, con aparatos, etc. Y entonces nadie pone en duda que estos son deportes. Pero entonces, ¿qué es el deporte? ¿No? ¿Por qué esto sí es deporte? ¿Y por qué jugar al avioncito no es deporte? Y entonces seguimos con la misma pregunta. ¿Qué elementos hacen que el deporte se convierta en deporte? Entonces, platicando, no ahora, sino con varios alumnos, me empiezan a decir que el deporte tiene reglas, palomita, pero también tiene reglas el avioncito, ¿sí o no? Me empiezan a decir que el deporte involucra cierta competición donde te tienes que cansar. Y yo les digo, pues no creo que los de tiro con arco, pregúntenle a los campeones coreanos que tienen 50 años compitiendo, ¿no? Se cansan más que un futbolista. Digamos, no tiene que ver tampoco la cantidad de actividad física, tanto así que el ajedrez que se le está considerando deporte. Por lo tanto, hay demasiados componentes que nos obligan a tratar de pensar cómo podemos llegar o acercarnos hacia una definición de lo que es el deporte. Y bueno, ¿qué es lo que yo he encontrado? Yo he encontrado que hay tres etapas en cuanto a la definición del deporte. Ninguna nos va a convencer al 100%, pero todas al final nos van a ayudar para definir, particularmente, dependiendo también de lo que queramos investigar, pues nos van a ayudar un poco también para establecer qué es y qué no es deporte, ¿de acuerdo? Encuentro que hay una historiografía o una serie de textos académicos que tienen unas primeras deducciones en torno a lo que es el deporte y que están girando en torno a la actividad física, a la reglamentación y al acto de jugar. Huizinga, para que no nos vayamos más lejos, ¿de acuerdo? Después viene este periodo de deducciones histórico-sociológicas que yo le llamo clásicas, que son todas esas lecturas que los que estamos metidos en esto nos hemos leído al por mayor y que por desgracia en México no hemos logrado trascender. Es decir, son las deducciones, ¿no?, de Norbert Elias, las deducciones de Allen Goodman, las deducciones de Richard Mandel, ¿no?, que nos dicen que es el deporte, que son deducciones de trabajos muy importantes, pero que por desgracia no hemos podido en México trascender. Y finalmente, yo le llamo esto nuevas deducciones a partir, le pongo así, de las nuevas tecnologías, y trataré de explicarlo brevemente. Bueno, en cuanto a estas primeras deducciones, no me voy a ir muy lejos. Tenemos a un autor que se llama Johann Huizinga. Huizinga, sabemos que es un historiador que escribió el otro nivel de Edad Media, pero también para
Los que estudiamos el deporte sabemos que es uno de esos textos obligados, el Homo Ludens, ¿no? Lo que nos dice Huizinga es básicamente el deporte es un acto del hecho de jugar. En otras palabras, el deporte es esto que ustedes ven aquí. Una cosa pequeñita de un acto que ni siquiera es facultad de los seres humanos. Lo que está diciendo Huizinga es, dos mamíferos pueden en esencia jugar. Y entonces el deporte lo pone aquí. ¿Qué es el deporte sino un acto? Es muy específico, ¿no?, de la naturaleza netamente humana. ¿Por qué? Porque jugar lo puede hacer cualquier animal que medianamente desarrolle un intelecto, no así el juego organizado. Un animal sí puede realizar un juego espontáneo, no así un juego competitivo, no competitivo o competitivo, y finalmente tenemos el deporte. Huizinga no va más allá. ¿Qué es el deporte? Es un acto particular, muy particular, sumamente particular, de un acto netamente natural, innato, ni siquiera del humano, prácticamente cualquier animal. Obviamente el libro es mucho más complejo, pero no me puedo extender. Vamos con las deducciones clásicas. La primera la tienen dos autores llamados Norbert Elias y Eric Tolling. Probablemente todos hemos pasado, todos los historiadores sociólogos hemos pasado por esto, y lo que nos van a decir básicamente es esto. El deporte es la expresión de un conflicto, ¿no?, violento, pero que a través de las reglas se ha convertido en algo domesticado. Es decir, la violencia que de manera natural se ha ejercido o ejercen los seres humanos, a través del deporte lo hemos logrado domesticar, lo hemos logrado hacer algo contenido, de tal manera que no nos estemos matando unos a otros. Es decir, sí estamos haciendo actos de conflicto simbólico a través del deporte, y el deporte al final de cuentas es el culmen, la cúspide de un gran proceso civilizatorio de la violencia. En otras palabras, lo que nos dice, la violencia siempre ha existido, lo que ha cambiado son las formas en las que ejercemos esa violencia. Ahora tenemos una violencia civilizada, organizada, reglamentada, etcétera, etcétera. Es lo que nos dice actualmente. Goodman es probablemente la definición más leída, más trabajada, más plagiada. ¿Te acuerdas, Ana Laura, que alguna vez llegamos a una conferencia y alguien empieza a hablar de esto básicamente como si lo hubiera presentado él, ¿no? Y básicamente la conclusión de mi colega fue: no leemos textos de 1978, llegamos a las conferencias y los presentamos como nuestros porque estamos en pañales en este tipo de investigación. ¿Lo recuerdas, no?, que platicamos alguna vez de eso. Bueno, Goodman es probablemente la definición más sólida, pero a la vez la más peligrosa que hay en cuanto al deporte. ¿Por qué? Porque precisamente esta solidez que nos da nos está sesgando de poder encontrar otras definiciones antes de la modernidad, ¿no? Lo que nos dice Goodman, aunque él mismo recula en textos posteriores, nos dice que es una actividad moderna, solo puede existir en el contexto de la Revolución Industrial. No hay deporte antes de la modernidad, no hay deporte en el México prehispánico, no hay deporte en el Antiguo Egipto. Después el mismo autor tiene que recular con esa idea, pero lo que nos dice es, en esencia, es el producto de una sociedad moderna claramente definida en el siglo XIX, aunque es un proceso que viene desde la Edad Media. Y entonces, lo que el autor nos dice es, para que algo sea deporte, y nos da la receta de Chepina Peralta, tiene que tener todo esto. Esto es lo que lo hace tan sólido, pero a la vez lo hace tan peligroso, ¿no? Porque entonces estamos condensando la actividad física, que es una actividad natural inherente al ser humano de hace 2 millones de años, a decir que el deporte es algo que solamente termina siendo una parte así de la historia de los seres humanos. Bueno, secularismo, no hay dioses, se hace el deporte con un fin netamente competitivo, sin querer agradar a Dios. Y en todo caso, se pone a debate, porque a final de cuentas ahora sí queremos adorar a alguien, queremos adorar a los patrocinadores, queremos adorar al espectador, y aunque puede parecer risible, pero se pone muy en cuestión ahora el secularismo de Goodman, ¿eh? Lo mismo los Juegos Olímpicos, no hay dioses a los que les estemos rindiendo culto, pero hay una especie de rituales seculares en el secularismo, y entonces Goodman también se pone mucho en lo de, bueno, igualdad de condiciones. Nos dice que todos tenemos que salir de un mismo lugar, todos tenemos que arrancarnos al mismo tiempo, y no solo eso, sino que también estamos definiendo categorías, ¿no? Por ejemplo, nos dice Goodman, en la antigua Roma, los gladiadores, pues les valía gorro si eras un gladiador este pelo y un gladiador acá, agarra la espada y ponte a pelear, ¿no? Ahora no, un boxeador tiene que tener esto,
de estar en una categoría, estar en un mismo peso, tiene que empezar al mismo tiempo, ¿no? Pegándole con la campana, cuando suena la campana, todos tienen que partir de lo mismo. Bueno, entonces por eso se habla de condiciones de igualdad. El deporte tiene que existir en condiciones de igualdad. Tercera, la especialización se refiere al hecho de que ya hay, por un lado, personas que se dedican exclusivamente a esto, una suerte de profesionalización, pero también se está refiriendo a una suerte de una industria, por eso dice que solamente puede salir después de la revolución industrial, que se dedique exclusivamente, ¿no?, a satisfacer las necesidades de alguien que quiere practicar el deporte. Es decir, estás especializado no solo porque eres futbolista, estás especializado también porque necesitas cosas específicas para practicar tu deporte. Un gimnasta necesita aparatos específicos de gimnasia para practicar su deporte y hay una industria dispuesta a satisfacer estas necesidades. La burocratización no es otra cosa que el gobierno del deporte. Es decir, la burocratización se refiere a que para que algo sea deporte debe existir algo que lo gobierne. Llámese una federación. Para algunos autores, más para acá, dicen que esto es lo más importante. En el momento en que todos nos juntemos y hagamos una federación internacional de avioncito, ya se vuelve deporte. Y hasta cierto punto es cierto. Hasta cierto punto podemos decir que es cierto, ¿no? A quienes les gusta y a quienes no. A mí no me gusta el tiro con arco, pero está la federación, es olímpico y ahí está. La racionalización se refiere a las reglas. Se refiere a que todo debe tener reglas claras establecidas, ¿no?, que garanticen la igualdad y que se hacen en el marco de la burocratización, en el marco de una federación o un gobierno de este deporte. La cuantificación se refiere a llevar el conteo, ¿no?, llevar el conteo de los marcadores, a llevar el conteo también de los espacios, a llevar el conteo de las estadísticas que nos llevan a la última gran característica del deporte. El deporte, de acuerdo con Allen Goodman, es la única expresión cultural que está obsesionada con los recursos. En el momento en que nosotros nos ponemos a pintar cuadros y nos ponemos a competir contra otro pintor, ¿no?, ¿quién tiene más cuadros en una galería? Deja de ser arte y pareciera ser que se convierte más en deportes. La única expresión cultural que tiene esto, una obsesión por los récords. Si no, nuestros colegas periodistas podrán decirnos si no. Denos el dato, mi querido Pietrasanta, de no sé qué, hasta que se vuelve incluso el dato inútil, ¿no? Pero es el único que tiene esta obsesión por los récords. Esta pareciera ser la definición más sólida que hay de deporte, pero también, insisto, la más peligrosa, y no es la única. Por ejemplo, dentro de este marco de definiciones clásicas, también está este autor que ha hablado de una historia cultural, Richard Mandel, del deporte. ¿Qué es lo que introduce Richard Mandel dentro de su definición? Él toma mucho de lo que dice Goodman, pero incluye algo muy importante que tiene que ver con el reconocimiento del Estado. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento del Estado? Porque está incorporando los intereses, ¿no?, de los estados, ¿no?, y está incorporando el deporte como uno de los intereses dentro de las cuestiones de los estados. Y bueno, para terminar ya nada más mi intervención, podemos rastrear nuevas definiciones sobre el deporte. Una que a mí en particular me parece muy interesante, que me tocó trabajar, es la de este autor, que nos está diciendo: el deporte, irónicamente, necesita y requiere de esta actividad física, requiere de esta competición. Pero el deporte no tiene absolutamente ningún sentido si no está mediado y si no hay un espectador que le dé sentido al deporte. Y lo que nos está diciendo es que entonces el deporte deja de ser un objeto de análisis de la sociología o de la hermenéutica, y entonces pareciera ser que el deporte solamente se entiende cuando está en el acto de presencia. Cuando nosotros queremos hacer una referencia al deporte, y automáticamente estamos trayendo a nosotros, dice este autor, elementos de presencia. Y si no, piensen en la mano de Dios, por ejemplo, de Maradona. ¿De acuerdo? Deja de ser un acto trascendental de competencia y entonces se convierte en un acto netamente simbólico que no puede ser analizado con las herramientas de la interpretación, sino propone con herramientas, por ejemplo, de la estética, ¿no? Por ejemplo, lo que nos está diciendo es:
a veces la mano de Dios de Maradona, la fotografía de la mano de Dios de Maradona, es incluso mucho más importante que el mismo concepto de fútbol-soccer, ¿no? O puedes incluso definir al fútbol-soccer a través de esa imagen, ¿no? Y pienso mucho también en esto que dice el autor, y en este sentido el deporte solo puede definirse a través de cómo los medios de comunicación te lo empiezan a presentar. Niklas Luhmann es lo que está básicamente citando, ¿no? El ejemplo último con el que voy a cerrar esto es Michael Jordan. Hace un par de días cumplió como creo que 25 años la famosa clavada que aventó, ¿no? Y entonces básicamente lo que nos hubiera dicho el autor es esto: ustedes pueden definir todo un deporte, todo el básquetbol puede definirse en solamente una imagen, y esa imagen no puede definirse con ningún marco conceptual, sino que tiene que definirse únicamente en presencia y con herramientas de imagen, de estética, y a través de algo que medie, que son los medios de comunicación. Pero bueno, ¿qué definición de qué es deporte? Me van a preguntar ustedes, no tengo idea. Agarren la que mejor les plazca, no es cierto. Me parece muy importante que podamos partir cualquier investigación en torno al deporte, teniendo claro quizá no qué es el deporte, pero teniendo claro que es un concepto que es muy complejo de definir, y que por eso también es que nos está complicando la vida, y por eso nos prestamos ese tipo